La Universidad de Alta Distancia de México presenta Estructura de probabilidad y estadística, basado en el proyecto Análisis de calificaciones obtenidas mediante una prueba de destreza. Corroboración de datos obtenidos en la fase introductoria. Se analiza como fase introductoria, dada en el proyecto en donde se iniciará en la recopilación de datos. El alumno resolverá por medio de datos estadísticos, así como el análisis y estimación de los parámetros. Este alumno realizará el procedimiento de datos para contribuir a la toma de decisiones mediante las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Se estudiará inicialmente la fase de exploración. ¿Cómo se hace el estudio de la recolección de datos no agrupados, cantidad de calificaciones obtenidas, como ejemplo? Obtenemos la información en la fase de procedimiento, dado en el estudio de los datos obtenidos, tabla de frecuencia en datos no agrupados. En la fase de ejercitación, o donde se manejan los datos con el uso de la estadística aprendida, media aritmética, moda y frecuencia, se analizarán los fenómenos sociales y naturales, utilizando las herramientas de la estadística descriptiva, dada en el ejemplo. En la fase de autoevaluación, se analizarán los datos obtenidos para obtener una conclusión final, dada en la parte introductoria de los datos analizados, resolviendo de forma colaborativa y justificada la solución del problema. En la recolección de los datos se manifiesta lo siguiente: se calcula que 11 alumnos de primer año de preparatoria obtuvieron las siguientes calificaciones en una prueba de destreza: 70, 83, 74, 75, 81, 75, 92, 75, 90, 94 y 75. En la obtención de los resultados analizados, en este punto se puede detallar cada uno de los diferentes datos obtenidos en la fase de ejercitación. Es decir, he aquí donde se ha podido resolver por medio de los datos como conceptos de la probabilidad y la estadística, donde en el primer punto el número que más se repite con mayor frecuencia va siendo 75. Esto quiere decir que el número se determina como la moda. Obteniendo la media aritmética, que es la cantidad de datos entre el número total de los datos, obtenemos lo que es el valor de la media aritmética o el promedio, que en este caso nos daría 80.36. Además de calcular el valor de la mediana, en el cual su valor sería igual de 75. En el proceso de la fase de conclusión, aquí es donde se determina que en el estudio de la evaluación de forma colaborativa, en donde se pueden utilizar los diferentes recursos de apoyo considerados para obtener una mejor dinámica obtenida al término de esta retroalimentación por el docente. He aquí que en este punto se analizan que los estudiantes nos van a indicar y cómo deben tener más que una retroalimentación para así poder reforzar las diferentes partes dadas en la estadística y la probabilidad, más aún así si es asociada a la vida cotidiana como ejemplo de resolución.